Paso en este recorrido, y quería decir camino, pero no, con Marcos no hay camino. Con Marcos es correr con Jesús, paso a paso, cada capítulo, cada evento. Así que vamos a continuar este camino corriendo por el Evangelio de Marcos y entramos hoy ya al capítulo 6, que podríamos decir es una nueva etapa. Hay que cambiar un poco el canal de lo que hemos venido viendo, estudiando, contemplando, para poder entrar en este nuevo derrotero, en este nuevo momento de la vida de Jesús, que es cuando va a Nazaret, su patria. ¿Qué acontece con la gente que lo conoce, con la gente que lo espera? Algunos están orgullosos porque un nazareno, un compatriota suyo, ha dado a conocer el pequeño poblado más allá de sus fronteras. Otros tienen ciertos cuidados y ciertas reservas. Y no falta quienes están escandalizados. Pero todos están interesados y están esperando esa visita del famoso predicador de Galilea que ahora va a regresar a su pueblo, a su patria, como dice el evangelista. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Eso es precisamente lo que vamos a ver nosotros en este tema que vamos a contemplar de Jesús en Nazaret. Jesús es llamado el Nazareno y en varias ocasiones se dice que es Nazaret. Así lo conocían en la política, así lo conocían en los círculos religiosos, y hasta Satanás también lo identifica como Jesús de Nazaret. Al final del Evangelio de San Marcos se hablará precisamente de que el Nazareno ha resucitado. Así pues hay una identidad muy grande entre Jesús y sus orígenes, que comenzaron precisamente cuando, según San Mateo, Jesús regresa de Egipto con sus padres y va a ser creado en ese pequeño poblado, muy pequeño poblado de Nazaret, que maravillosamente contaba con una sinagoga. Esta vuelta de Jesús a Nazaret es contada en dos relatos. En San Marcos, donde la gente no va a creer en él, no tienen fe, y Jesús casi no va a realizar ningún milagro. En San Lucas, primero es recibido con mucha pompa, con mucha emoción, se le da el privilegio de leer los rollos. Jesús los toma, los proclama, se sienta y dice: esta profecía de Isaías se ha cumplido hoy en medio de ustedes. Porque el profeta ha dicho que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para proclamar el año de la gracia del Señor, es decir, que la salvación es gratuita. Pero aquellos que estaban interesados en la visita de Jesús no están de acuerdo en que Él se arrogue estos privilegios, y entonces lo van a sacar de la ciudad, lo van a llevar a una cima escarpada y van a quererlo despeñar precisamente. Un atentado de vida. Y yo me pregunto, ¿qué será peor? ¿El que lo quieran matar o el que Jesús no pueda hacer milagros, como cuenta el Evangelio de San Marcos? Que le impidan realizar su misión. ¿No será otra forma de morir? ¿No será otra forma de matarlo? Pues bien, vamos a ver el relato que nos cuenta el evangelista San Marcos en el capítulo 6, donde dice así: salió Jesús de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Qué precioso relato, Marco, para ponernos esta pintura tan bella. Salió de allí. ¿De dónde, Marcos? No sé, salió de allí. Acuérdense, Marcos siempre es impreciso. Marcos no tiene el detalle geográfico de Lucas. Marcos es así, impreciso. Salió de allí. Es que eso también tiene mensaje. Salió de cualquier lugar. Salió de donde estaba. Salió de donde está. Y lo más importante no es de dónde sale, sino a dónde va. Y viene a su patria. Y sus discípulos le siguen.
Es entonces la visita largamente esperada, añorada de Jesús, que vuelve a Nazaret. Y dice que sus discípulos le siguen. Esta pintura del maestro seguido por sus discípulos no es muy frecuente en Marcos, más bien en Mateo. Mateo siempre nos pinta a Jesús delante, único, sobresaliendo, y sus discípulos atrás, como era más o menos históricamente en aquellos tiempos. Pero aquí parece que Marcos ha bebido de la fuente de Mateo y nos pone a Jesús que va a Nazaret y sus discípulos le siguen. Parece que pasó allí algunos días, porque dice, cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Parece pues que Jesús ya tenía varios días y está esperando que llegue el sábado. El pueblo también. ¿Y qué va a hacer? Se va a poner a enseñar en la sinagoga. No va a enseñar en las plazas, no va a enseñar en las casas, en la misma sinagoga, centro de la fe, de la historia del pueblo. Allí es donde Jesús va a enseñar. Está rompiendo paradigmas. ¿Quiénes enseñaban en la sinagoga? En la sinagoga enseñaban los legistas, enseñaban los escribas. Había un jefe de la sinagoga nombrado por el gran Sanedrín de Jerusalén. No cualquiera podía osar enseñar en las sinagogas, menos un laico que no tuviera estudios, que no tuviera autorización de las autoridades religiosas de Jerusalén. ¿Y qué hace Jesús? Es Jesús el que enseña. Ya eso es la enseñanza, porque si yo le preguntara a San Marcos, ¿qué enseñaba Marcos? Marcos dice, no sé. Recuerden que Marcos nunca subraya el contenido de la enseñanza de Jesús. A Marcos le interesan los hechos, los acontecimientos. ¿Qué enseñaba Jesús? Eso le interesa mucho más a Mateo, que reunió todas las enseñanzas de Jesús y elaboró 5 discursos para mostrarnos esas enseñanzas de Jesús. Marcos no, Marcos simple y sencillamente nos dice que Jesús enseñaba, pero el hecho de que este laico enseñara en la sinagoga, eso sí ya es algo único y especial, porque nos está diciendo que Jesús rompía los moldes, las tradiciones religiosas, las costumbres en el pueblo de Israel, y él como laico está enseñando en la sinagoga. ¿Qué pasa? Dice el versículo 2. La multitud, al oírle, quedaba maravillada. Otra de las características siempre del Evangelio de San Marcos, cómo la gente se maravilla de Jesús. Pero en este caso, no solamente se están maravillando, admirando. En este caso, hay como una sospecha atrás de un cuestionamiento que la gente se hace. Unos preguntan, ¿de dónde le viene esto? Otros se cuestionan, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Otros se preguntan, ¿y esos milagros hechos por sus manos? Otros afirman de forma cuestionante, ¿no es este carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Ah, qué interesante es esto. La gente se comienza a preguntar. Jesús está logrando el objetivo de su enseñanza. Su enseñanza no es para imponer una doctrina, para dictar moldes morales, para imponer dogmas. No. La enseñanza de Jesús es para suscitar preguntas. Jesús es un gran pedagogo y quiere que la gente aprenda a preguntarse, porque todo aquel que es capaz de preguntarse algo es capaz de encontrar la respuesta. Por eso lo primero que hace Jesús es suscitar preguntas, cuestionamientos sobre él mismo. Y curiosamente no vamos a encontrar respuesta alguna
a estas 5 preguntas que la gente, que la multitud está haciendo sobre Jesús? No. La respuesta está en todo el conjunto de los 16 capítulos del Evangelio de Marcos. Allí está la respuesta. ¿La quieren sintetizar? Se podrían escribir miles de libros, llenar bibliotecas enteras, pero el resumen lo encontramos nosotros en los 16 capítulos del Evangelio de Marcos. Que nos van a responder de dónde le viene esto. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Que Dios le dio, quiere decir eso. Los milagros hechos por sus manos. ¿Y quién es este carpintero? El hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas, etcétera, y sus hermanas. Solamente una aclaración, no quiero entrar en el pleito este de los hermanos de Jesús, los hijos de María, no interesa eso. Dice, ¿no es este el carpintero el hijo de María? ¿Cómo se le llama a María? María simplemente. Atención, no se le llama la viuda de Nazaret, como se le llamó a la viuda de Naín, la viuda de Naín. A María no se le llama viuda de Nazaret. ¿Por qué? Tal vez, porque José todavía vive. No lo nombra aquí Marcos. ¿Por qué? Porque está hablando de la filiación. Y José no es el padre de Jesús. Esto es aceptado por católicos, evangélicos y todo aquel que tenga un sano juicio para examinar las Escrituras. Jesús es el hijo de María, pero no el hijo de José. Por eso creo que no aparece José aquí, pero a María no se le llama viuda. José casi seguramente no había muerto, sino a María se le hubiera nombrado como la viuda de Nazaret. Habla de hermanos, habla de hermanas y argumentando lo siguiente. Nosotros conocemos muy bien a este Jesús. Es el carpintero. Conocemos cómo trabaja, en qué trabaja. Algunas traducciones lo hacen como artesano. Da lo mismo. Lo importante es que trabaja con sus manos. Y ahora con esas manos, Jesús está haciendo milagros. Las manos que trabajan son las manos que hacen milagros. Por eso se le llama a Jesús el carpintero o el artesano. Trabajó con sus propias manos. ¿Por qué? Porque aquel que no trabaja no merece comer. Jesús no era un desocupado. Jesús no estaba de flojo. Jesús tenía un trabajo concreto en la carpintería, en su taller de artesanía. Eso es lo que nos quiere decir. Y subrayo, esos milagros hechos por sus manos. San Marcos va a subrayar 2 veces aquí y otra más al final del Evangelio, que el medio operativo por el cual Jesús cura a los enfermos son sus manos. De esto hablaremos un poquito después en otras ocasiones. Cuando la gente entonces, resume el evangelista, se escandalizaban a causa de él. ¿Por qué se escandalizaban, Marcos? Porque creían que lo conocían. Porque lo conocían sin duda. Porque conocían su familia. Conocían su historia. Conocían su trabajo. Lo conocían demasiado bien. Y lo sorprende. Y esa sorpresa causa un escándalo. Y ese escándalo causa rechazo. No lo aceptan. Qué interesante. ¿Quiénes son los que rechazan a Jesús? Sus compatriotas, que son los que mejor lo conocen. No basta conocer a Jesús para aceptarlo. No basta. Y el creer que lo conocemos plenamente se opone totalmente a aceptarlo como el Mesías, como el Salvador del mundo. No es posible si yo lo conozco. Y como Jesús escandalizó a toda esta multitud,
yo también quisiera escandalizar un poco a alguna gente. No basta la teología. No basta conocer a Jesús. No basta tener tratados de cristología, de historia de la salvación, de historia de la iglesia. No basta eso. ¿Por qué? Porque eso no es lo esencial. Y los nazarenos rechazaron precisamente a Jesús porque lo conocían y porque creían que conocían todo de él. Esa multitud que se maravilló, también esa multitud se escandalizó. Y todas esas preguntas eran justificantes, eran, diríamos, justas, necesarias, buenas. Pero la conclusión es, me escandalizo. Y escandalizo quiere significar aquí rechazo al Mesías, rechazo a ese Jesús que nos está visitando. Y en Lucas por eso precisamente lo sacan de la sinagoga, lo sacan de la ciudad, lo llevan a un monte escarpado y lo quieren despeñar para matarlo. En Marcos, el drama es también muy fuerte. Dice San Marcos y dice también San Mateo que no hizo allí ningún milagro. Aunque San Marcos es más fuerte. Dice, no podía hacer allí ningún milagro. No podía. Está incapacitado Jesús para hacer milagros. No puede hacer milagros. San Mateo está explicando que es por falta de fe. Marcos entonces también nos está diciendo y aclarando que Jesús en su patria, en su ciudad, en su sinagoga, no puede hacer ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. ¡Ah, qué simpático es este Marcos! Primero da una afirmación general, categórica, absoluta. No puede hacer ningún milagro. Dice, pero no hay que exagerar. Hay excepciones también. Y sí hizo unos pocos milagros y curó a algunas personas imponiéndole las manos. Me hace esbozar una sonrisa este relato de Marcos, donde es tan absoluto, pero al mismo tiempo abre una ventana de excepción y dice, no pudo hacer ningún milagro, solo unos poquitos. Marcos por fin, no pudo hacer ninguno o hizo algunos. Hay que tomar esta contradicción así, no le demos vuelta. Así es San Marcos, así ve a Jesús. Y así quiere que nosotros lo veamos. Nos presta sus lentes para considerar a Jesús precisamente como Él lo había visto. Y al final dice, y se maravilló Jesús de su falta de fe. Hay una repetición aquí. Al principio, en el versículo 6:2, dice que la gente, la multitud, se maravillaba de Jesús. Ahora es Jesús quien se maravilla. ¿Pero de qué te maravillas, Jesús? Se maravilla de su falta de fe. Qué poca fe tienen mis paisanos, los de mi tierra, los de Nazaret. Y se maravilla Jesús. Él no se escandalizó, Él no juzgó, Él no condenó la falta de fe. Solamente le llamó la atención y se quedó maravillado. No llegaba a creer que la gente de su pueblo, los que lo conocían, los que iban a su taller de carpintería, no creyeran en él. Y dice que se maravilló de su falta de fe. Y entonces, concluye el evangelista, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Va a salir del esquema. Va a salir de Nazaret. No va a enseñar en las sinagogas. Va a recorrer los pueblos, las plazas, las casas, los centros del comercio. Va a los pueblos. Es un Jesús que, en palabras del querido Papa Francisco, va en salida. No se queda allí. Se sacude el polvo de los pies y sale de Nazaret y se va
por todos los pueblos vecinos de la Galilea y va enseñando. ¿Y qué enseña Marcos? Lo mismo. Nunca le preguntemos a San Marcos qué enseñaba Jesús, porque Marcos no nos sabe decir nunca cuál era la enseñanza teórica, dogmática, doctrinal de Jesús. Jesús enseña con su vida. Jesús enseña como lo ha hecho aquí, en este primer pasaje, donde va a la sinagoga, y él rompe los paradigmas para decir, ha llegado el tiempo de salvación, o mejor, como dijo en el Evangelio de San Lucas cuando visitó Nazaret, hoy se cumple esta profecía, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres y para anunciar el año de la gracia del Señor. Es decir, que la salvación es gratuita, que no cuesta, que no se compra, que no se merece. Es un don gratuito de parte de Dios. Y hoy Jesús sigue recorriendo sus pueblos del contorno, sigue enseñando, sigue mostrando con su palabra, pero sobre todo con su vida y con su persona. Conclusión. Esta primera visita de Jesús a su tierra de Nazaret no le fue muy favorable. Diríamos que no le fue muy bien humanamente hablando si lo calificamos con los criterios de éxito del mundo de hoy. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. Porque no pudo hacer milagros. Bueno, unos poquitos, dirá San Marcos. ¿Por qué? Porque lo sacaron de la sinagoga, lo expulsaron de la ciudad, lo llevaron a un escarpado monte, lo querían matar, atentado de muerte. Y yo no recuerdo en el Evangelio que Jesús regrese a Nazaret. Ese es el drama. No regresa. Se ha sacudido el polvo de los pies y no vuelve a su patria. Y ante esta ausencia, tal vez precisamente por ella, María ya no lo espera en Nazaret. Y María va en su búsqueda, y María va a su encuentro, y en varios pasajes del Evangelio va a buscar a Jesús, porque Jesús no regresa a Nazaret. Qué fuerte. Jesús ya no regresa a Nazaret. Mi vida se parecerá un poco a Nazaret, a los habitantes de Nazaret. Es más, lo digo para aquellos que conocen muy bien a Jesús, que tienen estudios de teología, títulos académicos, que creen conocer y hasta enseñan cada domingo cosas de Jesús. Tanta ciencia no les estorba para tener un encuentro personal vivo con Jesús. Tanta sabiduría mundana no es un obstáculo precisamente para que se abran a la novedad, a esos nuevos paradigmas sin querer programar la vida, la obra y la misión de Jesús. ¿No será eso? Solo Dios sabe. Yo solamente entonces quiero terminar con una oración. Señor Jesús, ven a mi Nazaret, ven a mi sinagoga. Yo te he estado esperando, a veces te he estado buscando. A veces también te he ignorado, sí, lo sé. Pero vuelve a Nazaret, Señor. Entra a mi Nazaret, entra a mi sinagoga. Rompe mis paradigmas de todo tipo, de tradición, de devoción, religiosos, académicos, dogmáticos, como los rompiste tú, Señor, en esta sinagoga de tu pueblo de Nazaret. Y enseña, Jesús, enséñame tú, enseñándote, mostrándote a ti mismo, porque tú eres la enseñanza, y lo que tú haces, esa es la enseñanza. No te digo que no me escandalices. Sí, escandalízame un poco, es necesario, para sacudirme,
para no meterte dentro de mis parámetros, para ver que siempre tienes algo nuevo. Pero al final, Señor, que me rinda ante ti y te admire como te admiraba el evangelista Marcos. Que te llegue a decir, como decía el maestro de Marcos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y lo que tú haces, Señor, esa es la enseñanza. Yo sé, Señor, que ningún profeta es bien recibido entre sus parientes y en su casa. Eso te pasó a ti. Qué difícil. No eres bien recibido entre los tuyos, entre los que te conocen. Dice, entre tus parientes. Qué interesante. Nazaret era un pueblo tan pequeño. Todo el mundo se conocía. Podemos decir que había muchos parientes unos de otros. Y dice Jesús, mis parientes no me conocen. Dicen que me conocen, creen que me conocen, pero no me conocen. Líbrame, Señor, de creer que ya te conozco. Líbrame, Señor. Yo no quiero ser tu pariente. Yo quiero ser tu discípulo. Esos discípulos que te siguen del capítulo 6, versículo 1. Yo quiero ser uno de esos discípulos, Señor Jesús. Y para terminar, dice Jesús dice Marcos que no hiciste ningún milagro. Solo unos pocos, se contradice después. Yo quiero ser esa excepción, Jesús. Cúrame a mí. Cura mi mente, cura mi corazón, cura mis deseos. Cura mis apetitos. Cuida mi soberbia, cuida el creerme mejor que los demás, pero sobre todo, Señor, cura el creer que ya te conozco y el quererte meter dentro de mis esquemas. Cúrame, Señor, de esa soberbia. Cúrame, Señor. Y si tengo algo más que tú sabes y bien que lo sabes y me quieres curar, cúrame también, Señor. Quiero estar sano para experimentar tu amor misericordioso. Gracias, amadísimo Señor Jesús, porque con esto que has hecho en la sinagoga de tu pueblo, te admiro más. No solo me maravillo, te admiro, te valoro, te amo y me enamoro más de ti por ser así como eres, amadísimo Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Bendito seas, Hijo de María. Bendito seas, Señor, porque yo sé de dónde te viene esa sabiduría, de dónde te viene todo eso. Pero que eso no sea un obstáculo para que te acepte a ti así como eres, con tu misión. Amadísimo Señor Jesús, te quiero mucho. Amén.